Soy Javier Gallego Crudo, director y fundador del programa de radio Carne Cruda, la República Independiente de la Radio, así nos llamamos, programa asociado al diario.es, que es el primer podcast de este país que se hace con la ayuda de sus oyentes. Y estamos cumpliendo además este año nuestro 10º aniversario, 5 como programa independiente. Y me han pedido que os cuente mi movida, que os cuente cuál ha sido la historia de este programa bastante accidentado. Y como lo que yo sé medianamente hacer mejor es radio, voy a hacer un pequeño episodio de podcast. Además, tengo ahí un cronómetro que es como una guillotina que está a punto de caer sobre nosotros y todos tenemos ganas de irnos a la fiesta de después, así que intentaré que sea breve. El caso es que yo soy el presentador del programa y al mismo tiempo voy a ser el invitado, con lo cual voy a tener que autoentrevistarme. Es un formato que no recomiendo, sobre todo no lo hagáis en casa, no solo por el ridículo, sino porque también puede provocar disociación de personalidad, esquizofrenia y megalomanía. En mi caso no os preocupéis porque tengo todos estos males, excepto el sentido del ridículo del que carezco por completo. Así que vamos allá. Crudérrimas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Hoy nos acompaña Javier Gallego Crudo, director de Carne Cruda, programa de radio online que se emite gracias a la financiación de sus oyentes y en colaboración con el diario.es después de pasar por Radio 3 y la cadena SER. Crudas tardes, Javier. Crudas tardes, ¿cómo estás? ¿Por qué te metiste en este jaleo de hacer un programa financiado por los oyentes? Me alegra que me hagas esa pregunta. En realidad no me metí, me metieron. Fueron los oyentes los que nos invitaron a formar una comunidad que sacara adelante el programa cuando tanto la radio privada como la radio pública no quisieron que el programa saliera adelante. Nos quedamos huérfanos de micrófonos y ellos nos adoptaron como nuestros padres y se convirtieron en nuestra emisora. Creo que eso es el gran logro de este programa y esa es la película que os quería contar. Hace 5 años empezamos en Radio 3 de Radio Nacional un programa provocador, creativo, irreverente, ácido, heterodoxo, imprevisible, comprometido, combativo y cortante como un cuchillo, que se llamaba Carne Cruda. Durante 3 temporadas se convirtió en un espacio de libertad, música, arte, literatura, política, humor, contracultura y reflexión que dio voz a las propuestas más estimulantes y agitadoras. Por eso, cuando la agitación llegó a las plazas con el 15M, nos echamos a la calle para ser el altavoz de los indignados. Pero ay, cuando volvimos a la radio, nos habían cerrado la puerta. Ya sabéis, lo llaman democracia y no lo es. Lo llaman democracia y no lo es mucho. O citando a los clásicos, es una democracia en forma de simulación en diferido. Está por llegar y en ello estamos también desde el periodismo. El caso es que el ruido que provocó nuestra salida de Radio 3 llegó a oídos del Grupo Prisa, que primero nos concedió el premio Ondas al mejor programa de 2012 a título póstumo. Y después nos resucitaron para estar 2 temporadas como podcast en la cadena SER. Al cabo de esos 2 años, en los que nos rescataron para defender la libertad de prensa, con la misma libertad nos invitaron a seguir nuestro camino por nuestra cuenta, aunque éramos uno de los podcasts más descargados de la emisora. Creo que no hace falta que os cuente las razones. A buen entendedor, pocas palabras bastan, o como decía el gran Jorge Luis Borges, no te digo nada y te lo he dicho todo. Te ruego que evites las soflamas políticas que tanto te gustan porque este no es el foro. Aquí hemos venido a hablar de periodismo. Que sí, que sí. ¿Podrías contarnos ya cómo habéis conseguido hacer un programa sin emisora? Mendigando en las puertas de la radio. Es decir, pusimos en marcha un sistema de micromecenazgo, hicimos una valoración de lo que costaba un programa y básicamente nos pusimos ahí a pedir, porque más vale pedir que robar. Si te gustó Carne Cruda y Carne Cruda 2.0, colabora con Carne Cruda 3.0. Hazte productora o productor de tu programa de radio favorito. Entra en carnecruda.es. Carnecruda.es. La República Independiente de la Radio. Quiero aprovechar para agradecerle tanto a Ignacio Escolar, que está aquí, como a Juan Luis Sánchez, su director del diario, que confiaban en que saldría adelante. Yo no tenía ninguna confianza en absoluto. Sin embargo, conseguimos el presupuesto para hacer el primer programa, que eran 40.000 euros, en tan solo 4 días. Y después hicimos una valoración de lo que costaban 2 programas, 3, y así se consiguió. De hecho, ahora mismo tenemos una emisión de 3 programas semanales, martes, miércoles y jueves, a las 10 de la mañana, aunque después se puede descargar en podcast. Es muy emocionante todo esto que cuentas, pero aparte de toda esta poesía,
En prosa y en detalle, ¿cómo ha sido ese crowdfunding? Bueno, pues el crowdfunding fue muy sencillo. Pusimos una plataforma a la que nos ayudaron desde eldiario.es y ahí fue llegando el dinero contante y sonante, además a cambio de un regalo irresistible. Este diploma. Esa es la gran apuesta de Carne Cruda, también del diario.es. La gente paga para que el programa exista. No solo para escucharlo en exclusividad, sino para que todo el mundo pueda escucharlo. Pagan para que no se lo paguen los anunciantes. Pagan para que la información sea independiente. Si no es indiscreción, tú que tanto pides transparencia a los políticos, ¿cuánta pasta habéis sacado? Bueno, el primer año conseguimos 85.000 euros aproximadamente. Esta era la plataforma que habíamos indicado, el número de euros que necesitábamos para llegar a 1, 2, 3 programas. Ahí presentamos las cuentas claras al terminar cada año. Y este, que es el quinto como programa independiente, hemos conseguido 275.000 euros, de los cuales 145.000 provienen del patrocinio de los oyentes, pero el resto de nuevas formas de financiación que hemos buscado para hacer más sostenible el proyecto y además más dignas las condiciones de trabajo. Entre ellas están merchandising, que somos casi un mercadillo andante, vendemos desde calcetines hasta tazas, camisetas, bolsas, todo lo que se nos ha ocurrido. Este año hemos sacado el primer disco de Carne Cruda, que es la grabación en directo de un festival que también hemos hecho para financiar el programa. Primero hicimos una versión en Madrid, después hicimos otra en Barcelona. Hemos sacado el primer libro con los cuentos de Santiago Albarrico, filósofo y escritor, que relata en Carne Cruda todos los meses y que hemos reunido en un libro que también está a la venta y que también sirve de forma de financiación. Y hacemos programas en el Teatro Fígaro de Madrid y en teatros por toda España, cuya entrada viene también a las arcas de Carne Cruda. Y además recibimos patrocinios de algunas secciones y tenemos la publicidad de la página web del diario.es. Todo ello ha conseguido sacar adelante un estudio con su técnico, un equipo grande, en el que además hemos pasado de contratos como autónomos a tener un contrato indefinido. De 2 personas que empezamos a hacer el programa, ahora somos 8 en el equipo y tenemos en torno a 15 colaboradores. Y tras estos minutos publicitarios, solo te ha faltado dar tu teléfono, Crudo. ¿No vas a hablar de tu medio? Que parece que esto lo habéis hecho vosotros solitos, que sois un programa sin emisora, los campeones de la revolución radiofónica digital. Que sí. Pesadito es el tío, ¿eh? No, somos la radio asociada al diario.es, somos su radio oficial, así nos sentimos. Hay una sinergia constante entre nosotros, en contenidos, en analistas que participan en todas nuestras tertulias. Hacemos programas electorales, que esto es prácticamente todas las semanas en España, en conjunto con la redacción del diario.es, aparte de otros programas especiales en las delegaciones que tiene el diario.es por toda España, y ellos además nos colocan en lugar preferente en su página web, con lo cual, si nuestros oyentes son nuestra emisora, creo que el diario.es es nuestro altavoz. Ahí, muy bien colocado, Nacho. Ahí, arriba, arribita, más arribita quiero yo a veces, pero bueno, no está mal. Hablando de altavoces, ¿cuánta gente os escucha? Porque todo esto está muy bonito si lo escucha alguien, claro. Sí, no, pues lo escucha alguien. Los primeros años estábamos en torno a los 15 y 20.000. En la segunda, tercera y cuarta temporada el rango se amplió hasta los 25.000. Y esta temporada, que es la que más oyentes hemos tenido porque hemos mejorado mucho el trabajo en redes sociales, estamos en un rango entre los 27 y los 37.000, alcanzando en algunos programas más de 40.000 escuchas, lo cual creo que indica que el proyecto no solo va viento en popa, sino que cada vez vuela más alto. Aquí aparecen las gráficas de iVoox, donde se van mostrando esas audiencias, y siempre solemos estar entre lo más escuchado, tanto en iTunes como en iVoox, que esta semana, por cierto, nos ha concedido el premio de la audiencia como mejor programa de actualidad y sociedad, lo cual creo que merece un aplauso. Gracias por ese espontáneo aplauso, amigos. Como os decía, también estamos normalmente entre los programas más escuchados de iTunes y de todas las plataformas líderes en nuestro país. Perdona que interrumpa este momento de autobombo y platillo,
Pero el programa solo se puede escuchar en simulación en diferido, como el contrato de Bárcenas. No, se puede escuchar también en directo a través de la plataforma Spreaker, porque queremos mantener tanto la inmediatez de la radio como la urgencia de la actualidad, aunque es cierto que programas como el nuestro, sobre todo, viven de la radio a la carta, de la radio en simulación en diferido. En directo, precisamente, nos llama una oyente. Crudas tardes. Crudas tardes. Usted dirá amable oyente. Oyente, sí, soy Rocío, redactora de este programa. Se supone que eso no tenías que decirlo, Rocío. ¿Podría trasladar al ponente la pregunta que le ha brotado de forma espontánea? Espontáneamente. Quería saber en qué se diferencia esta radio de la radio de toda la vida, aparte de que sois más pobres, claro. Sí, eso es cierto, pero yo creo que en dos cosas, fundamentalmente. En la independencia absoluta de la información y en la dependencia absoluta de los oyentes. Nosotros somos fieles a esos oyentes porque ellos son los que nos pagan, pero no nos pagan para decir lo que ellos quieren, sino para que podamos decir lo que nosotros creemos que hay que decir. Y para devolverles ese regalo hacemos esos programas en teatro que os decíamos y también les invitamos a venir al estudio y acompañarnos durante la celebración, que para nosotros lo es, de cada programa. Tenemos otra pregunta espontánea de la audiencia. Crudas tardes. Crudas tardes, Javier. Pues vamos a ver, quería que nos iluminara sobre las claves por las que cree que ha funcionado el proyecto. Pues también voy a resumirlas en dos porque tenemos poco tiempo. Fidelidad y comunidad. Nosotros hemos sido fieles a una idea, a un proyecto, a una forma de entender el periodismo y creo que esa fidelidad la ha premiado una comunidad que nos cuida tanto y nos protege de una manera tan cercana que nosotros, de hecho, lo llamamos familia. ¿Y crees que esa comunidad os dará su confianza un año más? Lo han hecho durante 5 años, no tengo razones para pensar que no lo harán, pero es que, sobre todo, si no lo hicieran, se estarían traicionando a sí mismos. Porque, como nosotros siempre decimos... Javier, tenemos que dejarlo. Sí. Javier, tenemos... Ay, perdonad. Los problemas del directo. ¿Y crees que esa comunidad... Ahora el programa es más tuyo que nunca. Ahora tú lo haces posible. Creo que pocos programas pueden presumir de tener a sus oyentes como sus propios dueños. Javier, tenemos que dejarlo. Ya, no, tú y yo no podemos dejarlo. Digo la presentación, bueno, se acabó sí, el tiempo. Sí. Que los productores no te abandonen y que la radio te acompañe. Gracias a todos y a todas por escuchar. Y después de este breve autohomenaje, quiero invitar para cerrar esta noche a la directora de La Silla Vacía, Juanita León, y al director del diario.es, Nacho Escolar. Encantado. Bueno, pues en primer lugar, felicidades porque cumplís 10 años como nosotros. Gracias. Y quería que nos explicarais los dos cómo nacen vuestros proyectos y cómo, sobre todo, los arrancáis y los sacáis adelante, que no es fácil. ¿Comienzo yo? Bueno, La Silla Vacía nació en el 2009, pero yo llevaba como 4 años con la idea de crearlo. Yo trabajaba en la revista Semana en Colombia y pedí una licencia para escribir un libro que escribí sobre el conflicto armado en Colombia y después de 6 meses y ya iba a volver otra vez a trabajar y yo sentía como no quiero volver a hacer lo mismo, a pesar de que tengo un puesto maravilloso, pero no quiero hacer exactamente lo mismo porque sentía que había dejado por fuera de mis historias como una información muy clave. Entonces, mi papá, que me vio así como súper frustrada, me dijo, pero pues, ¿por qué no compras un medio? Y yo, pucha, tenemos plata para comprar un medio. Y yo, pues averigua. Y yo, bueno, entonces fui y averigüé, El Espectador siempre está en venta, o eso pareciera, y entonces fui y averigüé con un amigo que había trabajado allá y me dijo que costaba no sé cuánta plata, llegando a mi papá como, mira, tanta plata. Uy. Y... Los problemas del directo, sí. Y me dijo, no tenemos esa plata. Y yo como, ok. Entonces me dijo, pero pues si quieres crear un medio, pues haz el tuyo, ¿no? Ahí está internet, crea tu propio medio. Y yo dije, no, pues sí, tienes razón. Vengo de una familia de empresarios, entonces como que no me pareció que era una idea tan loca hacer mi propio proyecto. Y entonces volví a Semana y le dije a Alejandro Santos, el director, le dije, vuelvo, pero ¿por qué no me pasas a internet? Y yo trato de crear semana.com, que en ese momento solo subían unos documentos. Y entonces yo le dije, quiero aprender con la plata de Felipe López, el dueño, porque quiero hacer mi propio medio. Y él era como, no, sí, claro, listo, me pasó a internet.
Y ahí comencé a aprender cómo hacerlo, monté la edición diaria de la revista Semana y cuando ya como que sentí que había aprendido, me fui a una beca en Harvard un año, de la beca Nieman, y ahí ya como que estaban creando el Huffington, pues el Huffington Post ya era como súper exitoso, acaban de crear Político, y como que yo dije, no, pues si todo el mundo está creando medios, pues ¿por qué yo no? Y entonces ya pues conseguí la plata con el Open Society, con plata que puso mi familia y ahorros que yo tenía y arrancó La Silla. Y en el caso del diario, casi que te metieron también en el lío. Sí, me pasó un poco lo que te pasó a ti cuando estabas contando tu historia de aquellos días en los que estábamos convenciéndote entre Juanlu y yo de que te animaras a montar Carne Cruda. Que yo me acuerdo que te decías, dentro de un tiempo me acordaré de que me liaste tú. Pero entonces no lo decías cariñosamente. No, y por eso he aprovechado para agradecértelo. No, me acuerdo mucho de esos días, fueron muy divertidos. En el caso del diario fue también algo parecido. Yo, como sabéis, había sido director de Público, trabajaba en ese periódico en papel hasta el día de su cierre, y el día que cierra ese periódico en papel decido lanzarme a montar el diario, que era un proyecto que ya llevaba un tiempo preparando, con, entre otros, José San Clemente, Juan Checa, que están aquí. Habíamos tenido algunos proyectos previos para intentar ponerlo en marcha, pero los habíamos parado porque no acabamos de ver claro ni el momento ni cómo lo íbamos a pagar, ¿no? Y lo que hicimos fue, en el momento en que cierra el periódico para el que trabajaba, nos quedamos en el paro unos cuantos periodistas. Yo tenía oportunidades para haber trabajado para otro periódico, pero me encontré con que me di cuenta de que la mejor manera de mantener la libertad y la independencia que tenía mi oficio iba a ser intentarlo por mí mismo. Que el problema no era tanto tener un trabajo, que siempre viene bien, y los periodistas creo que tenemos que ser profesionales, gente que trabaja y que recibe un sueldo por ello, para que nos podamos dedicar todo el tiempo a este trabajo. Yo no quiero vivir en un mundo donde donde la justicia sea un voluntariado, donde la policía sea un voluntariado o donde el periodismo sea un voluntariado. Quiero que me operen cirujanos y que los policías los pague el Estado y no sean patrullas ciudadanas, ¿no? Y con los periodistas también. Entonces, decido poner en marcha el diario porque me doy cuenta de que es la mejor manera de poder mantener la independencia y la libertad que necesitábamos para nuestro trabajo. Y lo hago partiendo de un análisis. Por eso todo este debate que hemos tenido esta tarde aquí está relacionado con ello, que es, si no somos independientes económicamente, no vamos a poder serlo editorialmente. Es imposible ser libre si no puedes pagar las facturas. Es imposible hablar en libertad de las grandes empresas, de los poderes políticos, fiscalizarlos, vigilar al poder, si dependes del poder. Y por eso decidimos ponerlo en marcha un poco a la aventura. Hace ya 7 años, estamos celebrando nuestro 7º aniversario, con la ambición de ser dueños de la redacción, de poder construir un medio donde cuando llamase un anunciante, un empresario enfadado diciendo quiero hablar con vuestro editor, decirle somos nosotros. Nos pasó una vez, de hecho. Estaba a uno de nuestros... No, fue muy divertido porque estaba nuestro jefe de política en aquel momento, Gonzalo Cortizo, que es uno de los fundadores del diario. Él llama para contrastar una noticia con un anunciante importante, ¿no? Y este anunciante le dice, oye, no te he entendido bien, ¿de qué periódico eres? ¿De qué grupo es? ¿Quién es el dueño de tu periódico? Y le dice Gonzalo, todo orgulloso, estás hablando con uno de los accionistas. Y esto es un poco el resumen de para qué le damos tanta importancia a la financiación del diario.es, al apoyo de los socios y a la construcción de un medio, porque en el momento en que surgimos, año 2012, la crisis económica española, la única manera de garantizar la independencia de un medio era depender de los lectores, apoyarnos en ellos y construir una voz verdaderamente libre. Hay una crisis económica que también se corresponde con una política y social y periodística que lleva precisamente a responder desde parte de ese periodismo con una reapropiación de los medios. ¿El caso de La Silla Vacía también es así? Sí, en el caso de La Silla Vacía, pues yo soy la mayor accionista de La Silla, mis papás son la otra parte y mi tío, o sea, es una empresa familiar. Y realmente tener esa independencia económica y poder, nuestro lema es que podemos decir todo lo que sabemos y sabemos todo lo que contamos. Y me parece que ese es un lema que parece sencillo, pero cuando lo llevas a la práctica, contar todo lo que tú sabes es un gran privilegio y eso solo lo puedes hacer cuando tú eres el dueño y sabes que tú corres el riesgo de lo que suceda. Y realmente pues ha sido una forma muy, muy rica y como que me parece que los periodistas se sienten orgullosos de saber que lo pueden contar. Es un gran privilegio, pero también es un gran problema, porque a partir de ahí empiezan las presiones, empiezan, sobre todo además en medios como los vuestros, que publicáis exclusivas, que a veces pueden rascar o hacer daño.
¿Cómo habéis conseguido, a pesar de eso, sacar los medios adelante? ¿Cuáles han sido las principales dificultades y los principales retos que habéis tenido que afrontar? Yo creo que primero que los problemas que tenemos en España son muy diferentes a los que tienen otros países. Aquí están periodistas de medios de países con muchos más problemas y con problemas reales de violencia y de presiones donde lo que te juegas no es que nos jugamos en el diario, pues que Cifuentes nos ponga una querella y nos pida a Raquel Ejerique y a mí que vayamos a prisión. Pues creo que no va a ocurrir, confío en ello. Nuestro abogado dice que tampoco, pero no tengo que ir por la vida con un guardaespaldas y un coche blindado. O no tengo que estar sabiendo que han asesinado a tantos compañeros, como ocurre en México, como ha ocurrido mucho tiempo en Colombia, como ocurre en muchos otros países donde de verdad con el periodismo te juegas la vida. Aquí, la verdad, no nos jugamos la vida. No creo que sean ni mínimamente comparables. Pero sí que tenemos presiones, son otras, son presiones económicas, son presiones en el sentido, son presiones judiciales, son presiones que sabemos que cada vez que publicamos una información hay mucha gente que está esperando a que tropecemos, a que nos equivoquemos con un dato, a que metamos la pata, porque nos tienen muchas ganas y cuando cometamos un error con una exclusiva de investigación, todos los muchos amigos que hemos hecho con las exclusivas de investigación anteriores vendrán a pedirnos la factura. Y ahí sí que, por eso es tan importante el modelo de socios, porque ante la presión económica lo más valioso que tenemos nosotros es tener detrás a un ejército de 35.000 socios que nos apoyan y que pagan por un periódico que podrían leer gratis, o por una radio que podrían escuchar gratis, ¿no? Conseguir ese nivel de compromiso de los socios es lo más valioso y lo que más nos blinda, porque es verdad que en el diario tenemos más ingresos con la publicidad que con los socios, pero lo importante no es eso. Lo importante es que no hay ninguna empresa, ni siquiera las muy grandes, ni siquiera los grandes anunciantes, que llega a la 10ª parte que los socios. Y eso es lo que de verdad nos da la garantía de poder resistir, incluso si un anunciante, y nos ha pasado, se enfada por una información y nos castiga sin publicidad. Y nos castiga sin paga, ¿no? Si dice, a partir de ahora, como os habéis portado mal, claro, nosotros de quien realmente dependemos no es de esa publicidad. Somos un buen soporte para la publicidad, estamos encantados de tener publicidad, pero de quien dependemos y quien nos da la independencia es los socios. Tú decías que están detrás, pero yo a veces los veo delante. Bueno, eso también, como ¿no? Sí. Como un escudo protector que te da... Completamente. Sí, yo cuando me preguntan sobre estas cosas siempre digo, yo respiro mejor, tengo como una especie de burbuja de aire, que son los oyentes o en este caso los lectores. Vosotros en La Silla Vacía publicáis Secretos de la Política y Entresijos de la Política Colombiana, que es un terreno muy pantanoso y resbaladizo. ¿Cómo conseguís hacerlo? Bueno, creo que lo primero, pues, es no ser miedoso y no trabajar con gente miedosa, ¿no? Creo que, y eso pues tampoco es tan fácil porque todo el mundo también pues, es dueño de sus miedos en general. Yo no soy muy miedosa y la gente con la que trabajo tampoco. Nosotros tenemos todo tipo de presiones, hay algunas que tienen que ver con la seguridad y para eso, sobre todo los periodistas regionales, pues tenemos una cantidad de protocolos de cuidarnos, ¿no? Cuando viajan a sitios muy complicados, nuestra secretaria que tiene como 70 años las llama cada 3 horas, se tienen que reportar, ¿no? Como cosas de seguridad. Tenemos unas presiones más de tipo político, pues de que sobre todo en elecciones, cuando La Silla juega un papel más importante en las elecciones, porque tenemos pues muchas chivas sobre lo que está pasando, ¿no? Que te llama Uribe, te llama Petro, o sea, gente como muy poderosa y cuando uno tiene la llamada ahí es como... Ok, pues uno le responde y eso, pues en todo caso, pues yo ya tengo como cancha para hacerlo, pero no, es un poquito estresante, pero pues si uno está seguro de la información que uno recogió y todo, pues me parece que siempre igual los llamamos antes, les decimos que vamos a publicar eso, les damos la oportunidad de dar su versión, entonces yo siento que en general, si uno hizo las cosas bien y de buena fe, pues está más protegido. Hay unas presiones, hemos recibido algunas presiones, sobre todo cuando escribimos sobre empresarios poderosos y como que parecen súper decentes, pero que en el fondo tienen como todo un lado oscuro detrás, que me parece que es la gente que más tiene que perder y que entonces termina siendo más peligrosa. Han hecho como campañas de difamación contra el periodista o en algunos casos como más miedosos. Ahí una vez realmente que yo sentí que estábamos realmente en un peligro más físico, llamé a la secretaria de Santos, del presidente, y le dije, mira, estos que son amigos del presidente, realmente sentimos que
fuera del acoso que nos tienen, digamos, de difamación, pero acabaron de atracar a la periodista para robarle el celular, como que sentíamos que su seguridad estaba en riesgo. Le dije, yo quiero saber, en caso de que nos hagan algo, si tenemos el apoyo del presidente. Y me dijo, no, déjame, yo ya hablo con él. Entonces, que él lo llamó al amigo y le dijo como, o sea, tengo este reporte a la silla vacía, no la vaya a tocar. Y ese instante paró el acoso a la silla. Nosotros igual ya habíamos publicado una historia contando esto, que me parece que los puso muy en evidencia. Pero fue impresionante, como que la llamada al presidente hizo que ese momento dejaran todo el acoso, que eso pues nunca lo hemos vuelto a hacer, pero fue un caso como muy extremo. Y hay como una presión más social que a veces me parece que suena estúpido, pero es como difícil, y es cuando uno escribe, por ejemplo, cuando escribimos de otros medios, porque nosotros cubrimos a los medios, eso es lo más difícil, como sentir ese rechazo de tus amigos, ¿no? Como que ya no me invitan a las fiestas, ese tipo de cosas que al principio era como, realmente me estoy quedando sin amigos, y creo que eso es una presión que también es dura, pero me parece que cuando uno está súper convencido de lo que hace y tiene todos estos, no, para nosotros son los súper amigos que son nuestros socios, pero también todos los usuarios, siento que es una satisfacción súper grande que compensa lo otro, y que como que a mí por lo menos me ratifica todo el tiempo que uno va como por un camino correcto y que pues igual estoy haciendo lo que me encanta. Entonces pues siento que tengo muy poco que perder, la verdad. Aquí el presidente no llama ni a su posible socio de gobierno, así que supongo que no te ha llamado. Bueno. Bueno, coméntanos, ahora que no nos escucha nadie. No, te llaman todos. Nosotros, de hecho, acabas teniendo llamadas de absolutamente todos los políticos, del gobierno, de la oposición, de la izquierda, de la derecha. Y siempre... Pues yo diría que todos eran de centro. No, bueno, ahora están todos en la búsqueda del centro, casi todos. Pero normalmente los políticos con nosotros utilizan dos tácticas. Bueno, con nosotros y con los periodistas en general. Una yo la llamo la del boxeador sonado, que es un boxeador que le has dado muchos golpes, te abraza para que no le golpees más. Entonces intenta abrazarte. Los políticos intentan abrazar a los periodistas para que, como el roce hace el cariño, pues cuando tengas que poner un titular digas, pero pobre hombre o pobre mujer. Si en el fondo Cristina Cifuentes, el máster, yo creo que lo habrá hecho, ¿no? Y ese abrazar al periodista es una táctica que utilizan absolutamente todos, ¿no? y que yo creo que es legítima, en el sentido de que a nosotros, evidentemente, nos apartamos del abrazo, pero nos interesa hablar con los políticos. Creo que es bastante ridículo pensar que un periodista puede informar de lo que ocurre en la política sin hablar con los protagonistas de la política. Y tienes que hacerlo con absolutamente todos, para entender qué está pasando. Si no, es imposible. Si no, yo creo que es muy difícil el tipo de periodismo que hacemos en eldiario.es, o el que yo hago, hacerlo si no tienes contacto más o menos recurrente. No es que sean mis mejores amigos de WhatsApp. De hecho, creo que no tengo ningún amigo político, no lo tendré jamás, al menos si la política está en activo. Pero sí tienes que tener contacto con todos ellos. Y luego la otra técnica que utilizan para intentar presionarte es lo que yo llamo el defecto de forma, ¿vale? Que es, en una información que es exquisita, hay una coma mal puesta. Esa coma será cualquier detalle menor, me refiero a una coma en el sentido metafórico de la palabra. Un dato que es irrelevante para la información, pero que ellos consideran que está mal y que por eso dicen, aquí te has equivocado, fíjate que tu periodista lo que quería era, fíjate que aquí está dando un dato que es incorrecto. Entonces yo intento, en mi redacción, cuando trabajo con mi equipo, siempre les insisto mucho en evitar el defecto de forma. No podemos publicar nada de nadie sin hablar con él antes. No podemos darle tiempo suficiente para que se explique. Aunque nosotros tengamos mucha premura para publicar, hay que dejar tiempo a la otra parte para que se explique. No podemos, en fin, dejar espacio al defecto de forma, porque es la manera que después van a utilizar para desacreditar nuestra información. Y es muy valioso que cuando haya una información sea intachable, que no se puedan quejar ni de los acentos, de dónde están puestos. Casi siempre se quejan es de la mala leche. Sí, no, esto tiene mala intención. Y esa es la segunda parte después del defecto de forma. Dices, bueno, esto tiene intención periodística. Y luego también para sacar adelante estas exclusivas y hacerlas llegar y que sean influyentes, hay que vencer la barrera de los medios tradicionales, que suelen hacer hacia los nuevos medios que han aparecido, a los que muchas veces se les hace silencio, el vacío. Sí. ¿Os ha ocurrido? No sé si en Colombia ¿A ti te ocurre también? Sí, pues con la silla pasó un proceso curioso con los medios, y es que como yo venía de Semana y había trabajado en El Tiempo, apenas salió la silla, los medios fueron súper generosos con la silla, me hicieron artículos, me comenzaron a invitar a todas las fiestas de ellos. Al principio o sea, era como, ¿no? bienvenida como al establecimiento. Pero como muy pronto yo comencé a cubrirlos, el rechazo fue
total, pero de verdad, o sea, yo llegaba a una reunión de directores de medios y como que... Ni te saludaban. No, de verdad, era una cosa como agresiva. Incómoda. Y desde entonces yo creo que como que han ido asumiendo que, bueno, hay un medio que nos cubre y que así es, y en la red, y creo que con el auge de las redes sociales también han ido ganando un poquito más de cuero de saber que todo el mundo los está cubriendo, porque es que antes eran como que Nadie hacía nadie se puede información de meter con medios, ¿no? nosotros. Y lo que pasa mucho con los medios es curioso, es porque solo cuando tenemos una información que es imposible de ignorar, nos citan ellos, o sea, copian mucho de la información, pero no nos la atribuyen, salvo cuando es demasiado incómodo políticamente para ellos asumirla como propia. Pero los columnistas de esos medios nos citan todo el tiempo. Es un poco lo que ha pasado. Y ya me parece que han asumido que somos parte del sistema y realmente tenemos una relación amable y hacemos a veces unas colaboraciones muy puntuales, aunque nosotros en elecciones casi todos quieren que si hacemos una alianza para que nosotros hagamos los análisis, pero nos hemos dado cuenta que el costo de hacerlo es mucho más grande que el beneficio. ¿No? Que parte de nuestro diferenciador es que no somos ellos, no somos como ellos, y que entonces comenzar a aliarnos con ellos nos quita como valor a la marca. Entonces hemos decidido ya tampoco hacer ese tipo de alianzas. En el caso del diario quizá ya no tanto, pero en su momento, con alguna de las exclusivas más llamativas, había más resonancia en redes que en los medios generalistas. Bueno, en eso, mira, hay dos ejemplos muy claros. Yo creo que ahora no nos pasa. De hecho, una de las grandes novedades del caso Cifuentes fue que logramos que absolutamente toda la prensa, aunque fuese para intentar encontrar nuestra fuente, que algún periódico se dedicó a eso, pero toda la prensa hablara de nuestras investigaciones y de la investigación que había sacado Raquel Ejerique sobre el máster fraudulento de la expresidenta de Madrid. Pero al principio tuvimos noticias muchísimo más gordas que pasaron completamente anónimas. Yo creo que el paradigma de esto es las tarjetas Black. Los socios que estáis aquí lo recordaréis. Nosotros en el año 2013, en diciembre de 2013, contamos en exclusiva que había, y lo contamos en absoluta soledad, que había en el banco privado, semipúblico, perdón, que había acabado provocando el rescate financiero español, en Bankia, Caja Madrid, la cúpula, los grandes consejeros del banco tenían unas tarjetas de crédito en negro que se gastaban de manera arbitraria sin dar cuentas a nadie, ni siquiera a Hacienda, lo cual era literalmente un robo. Y esto lo publicamos y no pasó nada, no pasó absolutamente nada. Ningún periódico dijo absolutamente nada, ningún partido dijo nada. Pero tuvimos suerte porque sí que provocamos una investigación interna en el banco, encontraron lo que estábamos contando, lo mandaron al juez y eso ha acabado provocando, como casi todos sabéis, pues la entrada en prisión de políticos tan importantes como el expresidente del Fondo Monetario Internacional y el vicepresidente español Rodrigo Rato. Pero yo creo que ahora mismo, si nosotros damos ese mismo titular, lo que es hoy el diario, comparado con lo que era en el 2013, es imposible que no pase nada. Aunque sea para desmentirnos, saldría gente diciendo esto se lo han inventado, o esto, pero no podría suceder que una noticia de tanta envergadura fuese directamente ignorada como nos ocurrió entonces. Y respecto a la relación con la competencia es algo parecido a lo que cuentas. Al principio éramos simpáticos, porque éramos el periódico que nunca competirá con ellos. Luego dejamos de serlo, también porque rompimos, llevábamos tiempo haciendo, pero lo mantuvimos ahí, el tabú de perro no come perro, de que los periodistas no tenemos por qué hablar del resto de los medios. Creo que sí que es cierto, hay que informar de los medios igual que informamos de otro tipo de empresas, ¿no? Y ahora yo creo que aparte de tener excelentes amigos en todas las redacciones, en general los medios, la dirección de los medios nos respetan como un competidor preocupante, ¿no? Como un bicho diferente. ¿Y ese bicho diferente nace para competir con esos grandes o para colonizar espacios que no existían? Yo creo que para llegar a yo creo que nace para publicar aquellas noticias que no se estaban publicando y para poder tener una información que estaba siendo desatendida. Por eso nacimos nosotros, ¿eh? Nosotros nacimos en un momento en el que lo que contábamos nosotros no lo estaba contando nadie. Y nosotros también cuando nacimos, el tipo de cubrimiento que nosotros hacemos de la política no lo hacían los demás medios, todavía no lo hacen totalmente como con esa granularidad y con la independencia que lo podemos hacer. Y creo que también la forma como nosotros narrábamos era una forma que era muy nueva para los otros medios, entonces creo que eso ha sido valioso. Y ahora que nos hemos ido a las regiones, también hacemos un tipo de periodismo que no siempre los medios locales tienen la capacidad de hacer.
Ahora, nosotros nacimos desde el principio con la idea de que no queríamos ser un medio marginal, ¿no? Como que queríamos estar ahí en la mitad, darnos la pelea. Entonces, en la medida en que van pasando los años y nos volvemos pues que tenemos más influencia, mi mayor temor es volverme como ellos, ¿no? Mi mayor temor es que alguien que nazca hoy, no sé, lo que era yo hace 10 años, me vea a mí como si yo fuera el tiempo. Entonces creo que para mí ese es el mayor reto, cómo no me vuelvo eso. ¿Y cómo os protegéis de eso? Fíjate, eso que estabas contando, esa reflexión que estabas haciendo a mí me interesa muchísimo y estoy muy de acuerdo contigo. Nosotros cuando nacimos también teníamos esa ambición, ¿no? Nosotros no queríamos ser un periódico chiquitito, independiente, tan minoritario que solo lean los 5 o 10.000 convencidos, ¿no? Queremos ser un periódico que de verdad influya en la sociedad, que tenga impacto y porque es la única manera de cambiar cosas. Y yo creo que el periodismo, si se hace bien, si cumple con su función, tiene una función social y es un servicio público que ayuda a mejorar la sociedad sobre la que informa. Y claro, siempre hay una tentación de decir este grupo molaba más en las maquetas que ahora que está en la multinacional vendiendo discos, ¿no? Esa sensación de no, ya el diario no es como lo era antes, porque fíjate ahora lo grandes que se han vuelto y ahora ya, claro, empiezan a ser como esos que estaban criticando, ¿no? Y evidentemente sobre esos problemas de crecimiento nunca estás exento. O sea, siempre va a llegar alguien que vea en nosotros los pecados que nosotros podríamos ver en los medios contra los que nos rebelamos al nacer. Pero yo creo que la clave no es tanto el tamaño que tengas, sino tu estructura. Yo insisto en la parte de la estructura. Si tu dueño es un banco, no eres igual de libre que si los dueños son los periodistas que trabajan allí. Si dependes de los lectores, en vez de depender del gobierno, eres mucho más libre. Si tienes sistemas de independencia dentro de la redacción, normas internas, si tienes contrapesos internos en la redacción, eres mucho más libre de lo que podría ser si trabajas para un periódico que su propiedad es una gran empresa o un gran banco y su principal fuente de ingresos depende del poder político. Ahí está la clave, no tanto en el tamaño, sino en la estructura que te permite sostener ese tamaño. Pero ¿hasta dónde queréis o podéis crecer? Esa me parece una buena pregunta. Yo los primeros 5 años casi que no quería crecer. Yo decía que yo quería crecer hacia adentro. O sea, yo quería hacer mejor lo que nosotros hacíamos, consolidar más la comunidad, pero llegó un momento en que no crecer era decrecer, ¿no? Era como que o creces o te achicas. Y ahorita sí tengo toda la ambición de dar un salto muy grande, volviéndonos un medio en donde la gente llegue y sepa todo sobre la política, y eso implica crecer la sala de redacción, claro, crecer el público. Entonces, siento que también a veces me parece, o por lo menos en La Silla la experiencia es que como que La Silla ha ido creciendo conmigo y dependiendo del momento de la vida en que yo no estaba segura, ¿no? Como que estaba teniendo niños chiquitos, todo, yo decía, no, crecer básicamente me muero. Pero como que ahorita ya siento que estoy lista para otra vez meterle una cantidad de esfuerzo a esa nueva fase. Entonces, yo sí quisiera pasar como a otro nivel, no es crecer un poquito, sino realmente volvernos el medio que la gente lee en Colombia, el principal medio que la gente lee en Colombia si quiere saber algo de lo que sucede en lo público. ¿Y cómo se puede crecer? En el diario estamos haciéndolo desde el primer día. Piensa que, bueno, tú lo sabes bien, has visto todas las redacciones. Empezamos en un coworking que estábamos 4 en una mesa compartida, Gran Vía 16 era la dirección. De ahí saltamos a Gran Vía 55, primera oficina, 70 metros cuadrados, éramos 12 personas. De ahí nos mudamos a la acera de enfrente, Gran Vía 60, teníamos 250 metros cuadrados. Fue un gran avance porque por primera vez había 2 baños, no era un baño compartido, un gran avance. Y de ahí saltamos a la actual redacción, Gran Vía 46, donde tenemos 700 metros y empezamos a no caber, porque solo en la redacción central del diario ya hay unas 100 personas, y en las ediciones locales, que muchas estáis hoy por aquí, que tenemos redacciones en prácticamente toda España, redacciones con una sede física, con una plantilla, con periodistas, con información local sobre el terreno, en absolutamente todas las autonomías, salvo Asturias, La Rioja y Baleares. En todas las demás, y acabo antes diciendo las que nos faltan, tenemos una redacción y un equipo periodístico. En total, entre unos y otros, entre las asociadas, la redacción central, ya estamos hablando de un periódico de 150 personas.
Y hemos conseguido ese crecimiento que yo, la verdad, hace 7 años ni me podía imaginar que algún día fuésemos un periódico de ese tamaño, porque hemos conseguido conectar con una gran parte de la sociedad española y con una importante y con decenas de miles de lectores que nos apoyan como socios. Si no, no se puede, si no es imposible. Y seguiremos creciendo en tanto logremos convencer a más lectores de la necesidad de que nosotros no seamos un periódico pequeñito y combativo, sino que seamos un periódico grande y igual de combativo. Que tengamos la capacidad de tener más periodistas, más gente dedicada a investigación, que podamos empezar a abrir secciones que ahora tenemos muy débiles, como puede ser ciencia y medio ambiente, convertirlas en más potentes todavía, sin tener que desatender donde somos, yo creo, bastante fuertes, que es política, información política o sociedad, economía, y que seamos capaces de contar lo que está pasando en España y fuera de España a una audiencia que ya es muy importante. Piensa que en los informes estos de Comscore, de medición de audiencias, aparecemos como el 7º, el 9º, el 8º, bien. Pero si vas al informe, al Digital News Report, que es un informe que hace el Instituto Reuters, donde trabaja Eduardo, que os acaba de contar ahora esta interesante presentación sobre modelos de pago, ese informe dice que somos la 4ª web más leída en España, después de la del País, la del Mundo, la de Antena 3, y luego vamos nosotros. Y por delante de todos los demás periódicos digitales y por delante del resto de los periódicos de papel en España. Es decir, que ya somos uno de los 3-4 periódicos más importantes de España. Y es una responsabilidad enorme, pero si comparas lo que es el diario empresarialmente, incluso de redacción, con el tipo de transatlánticos con los que todavía estamos peleando, lo nuestro es un milagro. Que seamos capaces de sacar las historias que sacamos con la redacción tan pequeña que somos sigue siendo un milagro, que se soporta por la cantidad de horas que echamos en la redacción y con las ganas que tenemos y también con la libertad que tenemos. Competimos en diferencia de condiciones porque teniendo menos medios tenemos más independencia y más libertad. Es que yo creo que no hay nada que ayude más a la eficiencia periodística que tener la libertad de contar de saber que puedes contarlo todo. Eso hace que el trabajo sea muy eficiente y que tú con una tercera parte de los periodistas que tiene un medio tradicional lo puedas hacer, porque la gente no tiene que gastar tiempo como pensando si el jefe esto va a ofender a este amigo, no, creo que eso lo hace muy, muy eficiente. ¿Y cómo se evita el riesgo de cuando uno crece y empieza a acercarse además mucho al poder, porque empieza a ser muy influyente, mantener esa independencia, esa autenticidad con la que nació el medio? Porque ese es claramente el dilema que tiene un medio como este, como los vuestros. Cuando yo estudiaba periodismo en Colombia, vino a hablarnos Carl Bernstein, el que hizo todo el escándalo de Watergate. Y yo le pregunté a él, bueno, ¿cómo hago para cuando grande ser como tú? Y me dijo, no tengas amigos. Y yo dije, pero qué tipo tan drástico, ¿no? Y creo que realmente es un muy buen consejo. Claro, uno puede tener, mis amigas del colegio que hacen ponqués, perfecto. Pero si tú comienzas a tener amigos poderosos, si comienzas a querer pertenecer como a ese círculo, yo creo que eso te comienza a limitar muchísimo. Sobre todo porque tus periodistas, o sea, los medios tienen una cantidad de códigos internos implícitos, ¿no? Basta que los periodistas se comiencen a ver en fotos sociales, abrazado con no sé quién, para que comiencen a concluir que es que como es amigo, esto no lo puedo decir. Entonces yo creo que mantenerse marginado socialmente en ese sentido es clave, aunque obviamente uno tiene que estar con ellos, pues uno tiene que poder interactuar con muchas fuentes para poder estar enterado. Pero creo que no ser un emergente social es fundamental, pues no querer pertenecer a los círculos sociales, yo creo que eso te mantiene como esa independencia más la independencia económica, de que tu modelo de negocio no choque con tu independencia. Me parece que como en el otro panel cuando hablaban de las alianzas de contenido o de hacerle negocios a las empresas, yo siento que eso, por ejemplo, en Colombia sería súper difícil de mantener porque tarde que temprano aunque tú estés dispuesto a renunciar a esos negocios, la percepción de que de pronto no lo vayas a estar comienza a minar la independencia en Colombia. Digamos, la credibilidad del medio. Eso me pasaría a mí en Colombia, ¿no? No necesariamente tiene que pasar en otros sitios o implica como un nivel de administración y de comunicación muy importante. Pero creo que tu modelo de negocio sea totalmente alineado con tu independencia periodística, creo que es fundamental. Es que tu modelo de negocio y tu modelo periodístico estén en la misma línea. Es decir,
El problema es que muchos periódicos dicen que hacen esto y su ingreso está aquí. Y en nuestro caso, la clave por la que ha funcionado también es porque nuestro modelo periodístico es contar noticias y la manera de conseguir crecer en la redacción y generar ingresos para seguir manteniendo nuestro modelo periodístico, o sea, el modelo económico, está en la misma dirección. Nosotros crecemos cuando damos noticias y no tenemos ni un solo incentivo en callárnoslas. Al revés, cuanto más importante sea la noticia y más interés tenga, más necesaria es para nosotros publicarla, ¿no? Y estoy de acuerdo con lo que comentas, Juanita, de la importancia de entender a qué te dedicas, ¿no? Que tú no estás utilizando los medios para intentar acceder a un círculo de poder y convertirte en eso que escuché una vez a un periodista que le dijo a una de sus periodistas que se iban a pasar a la política, le dijo, qué mal lo haces, pero si el periodismo es la política sin la responsabilidad, ¿no? Y yo no creo que el periodismo sea la política sin la responsabilidad. Yo creo que el periodismo es otra cosa diferente a la política y que tiene que ejercer de contrapeso de la política, no de otra forma de política o de un brazo armado de la política desde la irresponsabilidad del que no se somete a las urnas, ¿no? Y la otra clave es la económica. Mientras mantengas un proyecto blindado de presiones económicas, tendrás libertad periodística, si no, no la tendrás. Yo siempre he mantenido que esta etiqueta que se le pone al periodismo de cuarto poder debería cambiarse por la de contrapoder. Contrapoder, ¿no? Sí, yo estoy de Sí, acuerdo. total. Es contrapoder, no De cuarto acuerdo, poder. total. No somos ni el legislativo ni el judicial, somos un contrapoder. Sí. Por último, antes de pasar a las preguntas que nos hacen desde la audiencia, ¿hay sinergias sinergias transatlánticas? Tenemos que empezar a hacerlas, ¿verdad, Juanita? Sí. O sea, creo que hay sinergias en que nosotros por lo menos estamos mirando todo el tiempo lo que ellos hacen y nuestro programa de Super Amigos, como que lo hemos ido volviendo más no una campaña de un solo mes, sino volver más una membresía, lo comenzamos a hacer después de una conversación. Entonces creo que todos en Latinoamérica y pues en España nos la pasamos mirando a ver qué nos copiamos de los otros, Sí. pero pues sí tenemos que hacer unas cooperaciones más Sí, sin duda. Y luego coincidimos mucho con la Fundación Gabo y coincidimos en conferencias en América Latina y miramos mucho lo que se está haciendo allí. Desde el diario estamos muy pendientes de lo que está haciendo el periodismo latinoamericano porque hay muchos ejemplos de excepcionalidad periodística y nos dan, sobre todo en temas de crónica e investigación, nos dan sopas con onda, como decimos en España. Son bastante mejores de lo que hacemos aquí. Voy con las preguntas que nos habéis pasado. Creo que por ahí tienen otra tarjeta que nos quieren hacer llegar, si por favor nos las podéis acercar. Para crecer, os preguntan, ¿creéis que hay que educar a la sociedad para que quiera informarse en medios independientes y cómo se podría hacer esto? Y yo pues no sé si es que me la paso muy ocupada haciendo historias y eso que no como que me parece difícil como esta idea de educar. O sea, yo lo que siento es que cuando yo iba a lanzar La Silla, todos mis amigos, todo el mundo me decía, mira, aquí no hay un público para un medio de política. No hay un público. O sea, te vas a quebrar, mejor dicho, porque no tratas de hacer otras cosas. Y yo dije, bueno, pues esto es lo que quiero hacer, voy a intentarlo y si fracaso, pues ya, fracasé. Y me parece que mucha gente que de pronto no sabía que le interesaba la política, leyendo La Silla Vacía, ha comenzado a interesarse en la política. Entonces, en esa medida creo que hay un proceso de educación no deliberado. Creo que la gente, es como cuando te dan a comer sushi y al principio tú dices, pues, no sé, pescado crudo, pero te lo comes y dices, uy, qué delicia, y la próxima vez lo pides, puro a partir de probarlo, ¿no? Creo que así pasa un poco con el periodismo. Sí. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que esto tiene que ver con el desarrollo cultural y educativo de una sociedad. Y en España estamos probablemente peor que otros países europeos, pero mucho mejor que otros países del mundo. No tenemos un nivel de lectura de periódicos tan malo y de hecho está aumentando ahora con la llegada de Internet. Lo que sí que es importante, y eso se lo digo a todo el mundo, es que tienen que entender que Facebook no es la prensa y que tu muro de Facebook o tu timeline de Twitter no es la prensa. Que si quieres informarte, vete a periódicos. Porque si te informas solo por Facebook, lo que te va a pasar es que solo te llegarán las noticias que se parezcan a ti, a tus prejuicios, a tu ideología y a tus amigos, que es la gente a la que sigues en Facebook. Y que esto te va a dar algo peor que falta de información, que es desinformación. Una realidad sesgada donde solamente ocurren las cosas que la burbuja que te rodea quiere que te llegue, ¿no? Y ahí sí que creo que es muy importante que desde el colegio se explique a los niños que Facebook no es la prensa, que la prensa es otra cosa y que es necesaria. Voy a pedir brevedad porque son bastantes las preguntas. Vale.
¿Creéis que una crisis económica puede afectar seriamente a la viabilidad de un modelo económico basado en socios como los vuestros? Creo que menos que los que se basan en publicidad. Es al revés. Lo que ocurre en las crisis económicas, y es una de las cosas que sí que me preocupa, es que se retrae muchísimo la inversión publicitaria. Es decir, de hecho es al revés. Yo creo que los medios que tenemos socios lo tenemos más fácil para sobrepasar una crisis económica que los medios que se financian solo con publicidad. Sí, de acuerdo. Para Ignacio, ¿dentro de los estatutos de escritura del diario hay alguna cláusula de blindaje para no ser vendido a algún buitre económico? Te da las gracias, Antonio Santo. Pues con esos términos no, Antonio, pero desde luego es parte fundamental del proyecto. Es decir, yo creo que nosotros no hemos hecho el diario.es para vendérselo a nadie ni para vender la información a nadie. Nosotros hemos montado el diario.es como forma de vida. Como forma de vida. Yo soy periodista, me jubilaré siendo periodista, espero que quede mucho para entonces y que para entonces haya pensiones y todo. No lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro. Pero si hemos montado esto no es para especular con la información, es para construir el medio donde verdaderamente podamos ser libres. Aunque esta te la quieren hacer a ti, yo os la traslado a los dos. Venga. Al igual que en política, ¿no crees que es perjudicial que surjan más medios independientes y no apoyados por los poderes fácticos y el capital, como por ejemplo Infolibre, citan aquí? No, Infolibre nace a la vez que nosotros, no es que haya salido. De hecho, salimos con una diferencia muy pequeña, son buenos amigos. El equipo fundador de Infolibre viene de mi anterior periódico, trabajábamos juntos en Público, Jesús Maraña, Manolo Rico y yo, y Alicia Gutiérrez. Yo creo que en este momento es muy difícil que salgan nuevos medios generalistas independientes en España, porque sí que es verdad que casi todos los espacios están más o menos copados. Pero sí que creo que hay muchísimo espacio para hacer medios especializados. Pues, por ejemplo, me encanta lo que hace la gente de 5W, que es una revista especializada en información de internacional, que hacen gran reportaje de internacional en papel y es estupendo. Y creo que hay espacios para hacer productos periodísticos distintos que no aspiren a contar el mundo entero, que es a lo que ahora sí que aspira el diario.es. Nosotros empezamos siendo un medio solo de política, pero ahora ya somos un medio que, salvo deportes, que no sé si algún día lo haremos, creo que no, contamos casi toda la realidad. A mí la verdad, cada vez que surge un nuevo medio chiquito, independiente, que aspira a hacer competencia en la silla, me pongo súper nerviosa, como, no, ahora sí, ¿qué va a pasar? Pero siento que al final ha sido bueno que surjan otros medios, uno, porque pues hay más información para la gente, pero también a veces pienso que pasa como cuando muchas zapaterías se ponen en la misma calle, que hace que como que más gente vaya y compre zapatos. Me da la impresión que eso mismo pasa con los medios independientes en la medida que hay más. Se vuelve como más normal mirar información digital y a nosotros pues, nos ha beneficiado eso. Ahora las dos siguientes son para mí, pero como yo ya me he ¿Te las pregunto autoentrevistado... yo? ¿Qué te pregunto? Para Javier, ¿por qué los periodistas que escriben no hacen cursos de vocalización para que se les entienda mejor? Vaya tarde, nada como la radio. Es verdad que... Gracias por el elogio. Sí, voy a aplicar. Pues porque no tienen que hablar por la radio, por claro. eso no hacen cursos de vocalización como tuve que hacer yo. Me tenías que haber tú escuchado cuando yo empezaba a hablar. Debería tomarlo yo definitivamente. Balbuceaba. ¿Me la haces tú? Claro. ¿Cómo motivas, atraes y retienes a tus productores de contenido? Con mi encanto personal, mi belleza sin par y esta labia que me caracteriza. En realidad nuestros productores no son tanto de contenido como, lo llamamos productores como en el cine, como productores ejecutivos, son los que ponen la pela. Pero también es cierto que siempre preguntamos a través de las redes y estamos muy atentos a lo que nos dicen, ¿de qué quieren que hablemos? ¿Cuáles son los temas que les preocupan? De hecho, tenemos ingentes cantidades de mensajes a través también del mail proponiéndonos cuestiones, ¿no? Y tratamos de atender a todas ellas que nos parece que están en el foco que nosotros queremos tener. En ese sentido, son muy activos, muy participativos. Siempre nos dicen cuando vienen, sobre todo, a presentar libros al programa, que la reacción que tienen después en redes los propios escritores, filósofos, pensadores, analistas, dice, es mucho mayor que cuando voy a emisoras mucho más grandes. Es que es una comunidad que de verdad... Cualitativamente exacto, mucho más importante que lo cuantitativo. A nosotros eso también nos pasa en el diario, que es con los artículos de opinión. Gente que escribe tribunas de opinión en periódicos grandes, de papel, centenarios, y que nos dicen, noto muchísima más repercusión con vosotros cuando publico en el diario que cuando publico en no diré quién. Y tiene que ver con eso, que es una audiencia, nosotros publicamos menos, y es una audiencia mucho más enfocada y mucho más fiel y mucho más comprometida, que es lo que pasa cuando un lector se convierte en productor, en socio, o un oyente se convierte en productor, que considera con razón que el medio es también suyo, con razón.
y que lo hace suyo, los exige más, eso también lo sabes tú, Sí, sí. pero al mismo tiempo nos da mucho más, nos da algo muy valioso, que es, yo creo que dándole muchas vueltas en todo esto que estamos hablando hoy de cómo se paga el periodismo, la sostenibilidad, yo creo que hay dos motivos para pagar por el periodismo, o que te necesiten o que te quieran. Y creo que puestos a elegir es mejor que te quieran. Que nosotros nos quieren. A ti tus productores te quieren. Quieren un montón. Me van dando abrazos por la calle, no te digo más. No, y nosotros les queremos a ellos. Pues no sé si a modo de conclusión queréis añadir algo más, o yo os hago una última pregunta. ¿Cómo veis el futuro de vuestros medios siendo realistas? Yo de verdad creo que el diario.es se va a convertir en un medio imprescindible en España, que ya en parte lo es, y que vamos a jugar en la Liga de los Mayores. Creo que el diario.es es todavía un niño, tiene 7 años nada más. Hemos logrado algo que era inimaginable hace 7 años, colocarnos en la posición, en el tamaño de comunidad de lectores, de audiencia, de socios que tenemos ahora. Pero que lo que nos queda por delante es todavía más importante, ¿no? Convertirnos en un medio de referencia en español, en todo el mundo, no solamente en España. Y creo que es algo que no es... Era más difícil soñar llegar hasta donde estamos hoy cuando empezamos que desde donde estamos hoy llegar a pensar que podemos construir algo así, ¿no? De ser un periódico tan importante o tan influyente como lo es El País, como lo es El Mundo, como lo es el ABC, y que duremos muchos años, ¿no? Para mí el objetivo fundamental y el de todo el equipo fundador es que seamos capaces de construir un periódico que cuando yo me jubile siga ahí y que cuando yo me muera también siga. Bueno, yo espero que La Silla tenga muchísimo más impacto en los próximos 10 años y creo que fuera del periodismo y las investigaciones que queremos hacer, yo creo que La Silla, o yo aspiro que La Silla también se vuelva en un punto de encuentro entre gente en Colombia. Creo que en Colombia faltan muchos como puentes entre gente muy diversa. Y La Silla ha ganado un espacio de credibilidad entre gente muy diferente y nosotros queremos cada vez más ser ese punto de encuentro online y offline